conocen muy bien ese texto. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me puse a clamar a Dios en ese momento. Padre, me es una responsabilidad de estar primeramente bien contigo. Ser ejemplo para los que están enfrente de mí. Y yo empecé a clamar. Y a clamar: Señor, ayúdame. Y me fui al diccionario, un diccionario que mi hermano me regaló, fue el Strong, ¿te acuerdas? Que me regaló. Y busqué la palabra clama. En griego es cara, con Q. Q-A-R-A. Cara. El número de esta palabra, o la palabra numérica de esta palabra en Strong, es 7121, por si la quieren buscar después. Ahora sí que iba a decir un pleonasmo, el número numérico de esta palabra es 1721. Y cara o clama da a entender, es llamar a alguien, exclamar, dirigirse a alguien, gritar, proclamar, desahogarse. ¿Cuántos de ustedes llegan aquí a la casa de Dios a desahogarse? Hermanos, de verdad que cuando dice ahí Jeremías, clama a mí y yo te responderé, quiere decir: Señor, ven, hijo mío, aquí al altar y desahógate. Dime todo lo que me quieras decir. No te quedes con nada. Sácalo. Desahógate. Que yo te voy a escuchar. Y yo te voy a responder. La enseñanza del viernes pasado era que Dios cumplía lo que Él hablaba. Aquí Dios dice que Él va a responder a aquel que clama. Cara, a menudo se describe el gritar para llamar la atención de alguien. El gritar para llamar la atención de alguien. ¿Qué hacen los niños chiquititos cuando tienen ganas de comer? ¿Qué hacen? Gritan, ¿no? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Cuando pueden hablar, ¿verdad? ¿Pero qué están clamando? Cuando un niño chiquillo, bebé, llora, es porque necesita algo. Ya sea porque esté sucio, porque no puede decir: mamá, cámbiame. O papá, cámbiame, ¿verdad? Porque habemos padres que en el tiempo cambiamos pañales también nosotros. Sí, David, sí, cuando te cases y tengas tus hijos, ayúdale a tu esposa a cambiar los pañales. El niño clama cuando tiene hambre. El niño clama cuando le duele algo. Porque lo primero que va a hacer la madre y ve al niño que está gritando, ¿qué va a hacer? Revisarle su pañalito, ¿verdad? Si está sucio. Pero si está limpio, entonces tiene hambre. Y trata de darle la mamila. Pero si ni la mamila quiere, entonces le duele algo. Pero el niño clamó por una necesidad que tenía o tiene al estar llorando. Así nosotros debemos ser con Dios.
Asimismo tenemos que ser con Dios, el clamarle, Señor, mira, ya no aguanto más, ya no puedo más. De verdad, ya no puedo. Y clamar a Dios y decirle, Señor, toma mi carga, es pesada para mí. Es demasiada pesada para llevarla. Yo sé que tu palabra me enseña que la carga que tú nos pones no es pesada. Dice que ligera es mi carga. Y el yugo fácil de llevar. O sea que no va a ser forzado de que te lleven así. ¿Saben qué es un yugo, verdad? ¿Cuántos saben qué es un yugo? Levanten su mano. ¿Qué es un yugo? Es lo que le ponen a los animales cuando van arando. Las yuntas, ¿verdad? Que le ponen algo aquí en su cuello. Y al decir que es fácil, porque no te vas a sentir forzado de que te lleve. Hay veces que el animal, ¿verdad?, al más fuerte jala al más débil. Ahí va aquel, aunque no quiera. Ahí va con él, ¿verdad? Pero el yugo de Cristo no es así. Es fácil. Porque te va a conducir con amor. No te va a forzar a hacer algo. Fíjese que Dios es tan bueno que no nos forza. Pero yo decía, por aquellos y esforzarlos. Una gran diferencia a forzarlos. Cuando dice esforzarlo es porque tú le vas a decir, hermano, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque el Jehová tu Dios está contigo, aunque veas que se está cayendo lo que se esté cayendo a tu lado. Él está contigo. Tu marido va a venir a los pies de Cristo. Tu hijo va a llegar a los pies de Cristo. Tu esposo va a llegar a los pies de Cristo. Tu esposa va a llegar a los pies de Cristo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Eso es decirle, esfuérzate, hermano. Esforzarlos a que entren al reino de Dios. El que no se queden afuera. Como quisiera una computadora portátil, va para ir así. Dice que es llamar la atención de alguien. Mire lo que Isaías 58, versículo 1 dice. Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. ¿Qué le dijo a ese profeta? Ahí está. Clama a voz en cuello, no te detengas. ¿Qué le dice ahí? No te detengas. Hermano, no se detengan, sigan adelante. Clamando a voz de cuello, exhortando a aquellos que se han querido salir del redil, que ya no han querido llegar a la casa. ¿Qué dice más abajo? Alza tu voz como trompeta. Que alguien le toque una trompeta en su oído, ¿qué van a sentir, hermanos? Se les va a ir el sueño, ¿verdad? Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Imagínense. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Porque muchos creen que estando en la casa de Dios ya está todo bien. Pero no es así. Hay muchos que vienen aquí, como dijo la profecía, con un corazón frío. Pero qué bueno que llegaron, hermanos, también, qué bueno que llegaron. Porque Dios puede hacer algo en ese momento. Dice que Él cambia el corazón más duro como piedra en un corazón de carne. Sensible a su voz. Así tú estás, como dice el dicho, montado en tu caballo, Dios te va a tumbar.
Y cuando Dios te tumbe, hermanos, es porque algo quiere contigo. Porque Dios no nomás te va a tumbar el caballo y ahí te va a dejar tirado. Es porque Dios va a tratar contigo de una manera que le vas a ser útil. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a los discípulos? Apártenme, ¿quién? A Pablo y a Bernabé, porque ellos me son útiles. ¿Y a quién tumbó del caballo? Cristo. A Saulo. A Saulo, en ese momento era Saulo. Pedro, cuando negó a Jesucristo, era Simón. ¿Se dan cuenta que hay un cambio? Hasta de nombre. Nosotros tenemos un nombre nuevo allá en el cielo, que solamente usted y nuestro Dios vamos a conocer. Mire qué hermoso. Dice, Dios le dijo a Isaías, grita bien fuerte en esta versión. Grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de sus pecados. Como ministros tenemos el deber de reprenderlos, hermanos, en el amor de Cristo. Cuando Dios da una reprensión, no es para que ustedes se vayan de la casa, es para que ustedes enderecen su caminar. Y cuando vengan a la casa de Dios, entonces ya vengan dispuestos a adorar a Dios. Para eso la reprensión para que se alejen de pecar, se alejen de hacer las cosas que a Dios no le agrada que uno haga. Amén. Dice que clama o cara es invocar al Señor o a su santo nombre. Como dice Isaías 55, versículo 6. Dice, Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo, ahora que está cerca. Ahora que está cerca a Dios, llámenlos, hermanos. Llámenlo a su vida. Digan, Señor, yo voy a clamar para que tú llegues a mi vida. Entra en mi vida. Quiero que tú reines en mi vida. Joel 2:32. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, nos dice, pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. ¿A quiénes va a salvar Dios? A los que le reconozcan a Él como su único y suficiente. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Y si reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces Él nos va a salvar. La salvación viene de Jehová, lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Pero si aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero yo salvaré a los que me reconozcan como su Dios. Mi templo está en Jerusalén. Y en esta ciudad vivirán los que hayan escapado juntamente con los escogidos. O sea, mis escogidos. El Señor nos va a salvar, hermanos, de todo. El Señor nos va a salvar siempre y cuando reconozcamos que Él es nuestro Dios. A veces queremos que Dios actúe en nuestras vidas y ni siquiera le reconocemos como Dios. Queremos las bendiciones, pero no queremos que nos lleguen las maldiciones cuando le desobedecemos. ¿Verdad? Hay muchos que dicen, no, dice, es que mejor me voy a ir a la doctrina de la prosperidad porque allá me van a decir que siempre todo me va a ir bien. Pero ¿de qué va a servir, hermanos?
que en su mente le pongan una doctrina de que todo va a estar bien aunque esté usted pecando, siendo que no es verdad. La palabra de Dios nos enseña que al obediente le irá bien, pero al desobediente le irá mal. Pero aquí Jeremías nos enseña cuando nos dice, clama a mí y yo te responderé. Aquí Jehová Dios estaba hablando directamente a Jeremías. Ahora Dios está hablando a ti directamente a tu vida hoy. De que clames a Él y Él te va a responder en todo lo que tú quieras y te enseñará cosas ocultas. No que te vas a ir a meter al ocultismo, hermano. ¿Ok? No me malinterpreten. Oh, es que el pastor dijo que Dios me va a enseñar las cosas ocultas. Entonces voy a ir a ver a los ocultistas, ¿verdad? No, son cosas que no todos van a tener el privilegio de que les sean revelados. Cosas celestiales, hermanos. Cosas que Dios va a bajar a su corazón y hasta te vas a sorprender. Oh, wow, cuando leas la palabra de Dios, Señor, ¿cómo me revelaste esto a mí y no a tu profeta? ¿Por qué? Porque tú clamaste y Él te respondió. Por eso quiero que quede bien claro esto. Clama, en el diccionario Strong, es cara. Apúntenlo. Y significa llamar a alguien, exclamar, dirigirse a alguien, gritar, proclamar o desahogarse. Cara a menudo se describe al gritar para llamar la atención de alguien o invocar al Señor o a su santo nombre. Qué hermoso. Cuando Dios le dice a Jeremías, clama, estamos invocando el nombre santo de nuestro Dios. Hay muchas clases y estilos de voces para clamar, que a veces usamos para clamar, dependiendo de la situación en que nosotros estemos viviendo en ese momento. Le voy a dar un traguito. Les pido permiso. Dependiendo de la situación que nosotros estemos viviendo, hermanos, es como vamos a clamar a Dios. Hermanos, si ustedes están pasando en su vida una abundancia de que nada les falta, ¿ustedes van a clamar a Dios? A ver, le hice esa pregunta. Si tienen todo en abundancia, no les falta nada, todo está bien en su vida. Señor, yo no tengo problemas, mis hijos son fieles a ti, mi esposo camina juntamente al lado mío. ¿Ustedes clamarían a Dios? Yo creo que no. Yo creo que no clamaríamos a Él, porque todo está bien. Cuando Dios le reveló esto a Jeremías, ¿dónde estaba Jeremías? No estaba en el palacio. Entonces, el clamar viene cuando hay una situación desesperada. Y a veces Dios la permite, porque a veces se nos olvida, hasta inclusive darle las gracias. Y no es que Dios sea un Dios malo, hermanos, sino que a veces lo permite para que nuestro crecimiento sea verdadero en su fe. Por eso dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Aquel que se acuesta a dormir está como, le voy a contar algo, ¿verdad? Para que no se me duerman. Dice que en su pueblo, ya iba a decir del pueblo del hermano Carlos, no. En el pueblo, ¿verdad? De alguien, vamos a ponerle así. Había una persona tan floja que el pueblo mismo lo alimentaba. ¿Ok?
El pueblo mismo le daba para que él se sostuviera con su familia. ¿Ok? Llegó el tiempo, el momento de que ese pueblo se cansó. Dice, no, ya no voy a alimentar, yo ya no voy a dar para que ese flojo esté acostado. Oye, está sano, puede ir al campo, puede arar como nosotros, puede tirar la semilla como nosotros, puede abonar su plantita como nosotros. No, yo no. Y todo el pueblo se juntó y dijo, ya no más. Fueron, hablaron con él. Le dije, mira, ¿te pones bien o te enterramos vivo? Que te dijeran así, David. Te ponías a trabajar de volada, ¿verdad? Ah, no. David es trabajador. Dice el flojo, pues entiérrenme. Entiérrenme porque pues no se me da el trabajar. Ahí van ya, ¿verdad? Con el paso fúnebre llevando al flojo dentro del ataúd, ¿verdad? Y en eso se encuentran a alguien en el camino y pregunta, ¿y quién murió? Porque no escuchamos las campanas. No, pues no murió nadie. Y entonces, es que llevamos al flojo. Dice que él decide mejor que lo enterremos porque no quiere trabajar. Ah, no hagan eso, hombre. Yo voy a dar tanto para que él siga manteniendo. Voy a dar una carga de maíz. Dice, bueno, si usted lo quiere, pues, y le hablan, le tocan al flojo. ¡Hey! Que alguien te va a dar una carga de maíz para que no te enterremos. Y todavía el flojo ya está. Abran pues arriba para que pueda yo hablar. Ni eso quiso empujar, fíjense. Le abren, dice, y le saca la cabeza. Ya está desgranado. Y le preguntan al otro, que si ya está desgranado. Dice que no está desgranado. No, pues mejor entiérrenme. ¿Se imaginan? Así habemos muchos a veces que queremos todo fácil en el caminar de Dios. Queremos todo que nos llega a las manos sin buscarlo. Queremos ser como aquel hermano que ora y nos agrada como ora, pero nosotros no oramos. ¿Cómo vamos a agarrar la experiencia para orar si no oramos? Les pregunto. Ahora, si yo quiero tocar como David, ¿qué tengo que hacer? Practicar, ¿verdad? Para que yo pueda tocar como toca él o como toca Rubén la batería, tengo que seguir practicando. O el bajo como lo toca Emanuel y Yoxán. Tengo que esforzarme. No voy a decir, a ver, dame el bajo y yo empezar a tocar como ellos. ¿Cómo? No se puede. Tenemos que esforzarnos. Así también nosotros tenemos que esforzarnos aquí, hermanos, para alcanzar un nivel diferente. Cada uno de nosotros, pero tenemos que clamar. Cuando las cosas están bien, también dale las gracias a Dios. Pero decía, cuando están las cosas bien, clamamos. No lo hacemos desafortunadamente, porque todo está bien. Todo, dice que todo obra para bien para aquel que le busca, ¿verdad? A Dios. Ok, dice que hay dos formas dependiendo, ¿verdad? La voz en el clamar a Cristo. Dependiendo la situación en la que estemos. Cuando oramos, nos presentamos ante Dios con un tipo de voz humilde, ¿verdad? Cuando estamos enojados, porque aunque quiero y les comento, hermano, a veces llegan hermanos enojados a la casa de Dios. Y no enojados con los hermanos, enojados con Dios. Como si Dios tuviese la culpa de lo que nos está pasando. Creo que ya hablé como yucateco, ¿verdad? Bien. Como si Dios tuviese la culpa de que estas desgracias nos vengan a nosotros. Y vienen enojados, con una voz alterada. Señor, tú dices en tu palabra que si yo te aceptaba, no iba a tener yo problemas con nadie. Y hasta el perro me ladra ahora que me ve, antes ni me ladraba.
El cotorro de la vecina me ve y me dice unas palabrotas y antes me decía buenos días. ¿Se imagina? Reclamándole a Dios cosas que ni siquiera Dios tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque viene enojado. Por eso digo, cuando uno viene a orar a Dios y uno está, ¿verdad? Ahora sí que constrito y me da cómo usa la voz uno, Señor, por favor. Mira, yo reconozco que soy pecador, ¿verdad? Está uno reconociendo con una voz humilde. Pero cuando está enojado, habla con una voz alterada. Cuando estamos afligidos, presentamos el tipo de voz que quisiéramos que todos nos comprendieran. Y así sucesivamente. ¿Verdad? ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano, si viera cómo, ay, Señor. Hermana, no se preocupe. Ay, hermano, pero es que, ay, ya no vemos ni si darle por allá o darle por acá. O sea, ve la situación, la voz, cómo la ocupa uno en los momentos, ¿verdad? El estilo de voz que usamos dependiendo de la situación. Pero, ¿qué tipo de voz debemos de usar que le agrade a Dios? ¿Cuál es la actitud espiritual o modalidad de nuestro ser con la que debemos de presentarnos ante Dios en una oración diaria y permanente? En realidad hay varios tipos de voz que son agradables a Él. ¿Cuál sería la voz que más le agradaría a Dios cuando ustedes llegaran a postrarse ante su altar? Cuando se humilla uno. Veamos el primer tipo. Y ya lo vimos en Jeremías, la voz de clamor. ¿Ok? Que ya le dije que es clamar, ¿verdad? Es gemir, afligirse, suplicar. Los que van apuntando, ¿verdad? Dice, Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, aflígete ante mí, gime ante mí, y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, sino que también te enseñaré cosas grandes, cosas que te son ocultas y que tú ni siquiera conoces. ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? Porque el pueblo se había alejado de Dios. Jeremías 32:35 dice, Jeremías 32:35 dice que hicieron altares a Baal y a Moloc, entregando a sus propios hijos en sacrificio a ellos. Miren cuál era la situación de ese pueblo de Israel en ese entonces. Dice que ofrecían sus hijos a Moloc, dice que lo pasaban por fuego. ¿Se imagina la situación de ese pueblo? Que tanto le molestó a Dios que le dijo a Jeremías, clama, clama porque si no los destruyo. Dios siempre está buscando intercesores para no destruir. Dios primero da el aviso antes de que te llegue la destrucción. Dios siempre te avisa, mira, ponte a cuentas con Dios porque esto va a venir a tu vida. Dios avisa antes que venga una destrucción, hermanos. Ahí lo vemos en la vida de Jonás, perdón, en el libro de Jonás. Cuando Dios lo envió a Nínive, ¿qué le dijo? Ve y anúnciales. ¿Pero qué hizo ese profeta? Dice, yo conozco a Dios, le van a pedir perdón a Dios y no los va a destruir. Pero si él no hubiese ido, sí lo hubiese destruido, porque no le llegó el anuncio. Pero primero Dios te anuncia. Pero él le dijo a Jeremías, clama porque este pueblo se ha apartado de mí. Le ha levantado altar a Baal y a Moloc. Son dos dioses paganos en esa tierra. ¿Cuál era su situación? Dice. Mire, vaya conmigo a Jeremías 33:1. Jeremías 33:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde estaba Jeremías? Estaba preso en la cárcel. Yo escuché a alguien decir que anteriormente los presos no estaban metidos en la cárcel, sino que tenían su casa por cárcel. Pero yo veo a Pablo, hermanos, y a Jeremías, estaban literalmente metidos en la cárcel. Pablo aún estaba en una posición incómoda. Dice que estaba amarrado a un cepo. La otra vez di la ilustración del cepo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa ilustración del cepo? ¿Te acuerdas, Martita? Por Martita lo voy a repetir, ¿ok? Cepo es un instrumento de tortura donde meten tus pies y tus manos y te tienen así, pero sentado. ¿Se imaginan estar así mucho tiempo? Qué dolor de espalda, hermanos, de columna vertebral. Pablo lo sufrió. Yo no sé, yo escuché, yo digo como comentario solamente, que escuché que según que cuando se habla de que estaban presos, es que estaban presos en sus casas. Sí, es verdad, Pablo estuvo una vez preso en su casa, ¿ok? Pero no siempre sucedía eso, ¿ok? Aquí Jeremías sí estaba preso en la cárcel. Dice, estaba en el patio de la cárcel en donde él estaba preso, ¿verdad? Jeremías 33, 1, ¿verdad? ¿Ya están ahí? Ok, dice, y dijo Jeremías 32:2, yo soy el Dios de Israel, yo fui quien crió la tierra y puso en su lugar, y la puso en su lugar. Llámame y te responderé, versículo 3. ¿Qué le dijo a Jeremías? Llámame y te responderé. Pero hay veces que no queremos llamarle a Dios. La situación de Jeremías no era fácil, hermanos, ni era como para quedarse sentado esperando a ver qué iba a pasar con el pueblo de Israel. Jeremías había sido puesto en la cárcel y tenía que hacer algo, aún estando en la cárcel. Aún cuando nosotros estemos pasando por situaciones, tenemos que hacer algo, hermanos, no quedarnos ahí. Tenemos que hacer algo, levantarnos, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? Para que yo pueda enseñarle a los demás. Ahí donde debemos de nosotros de poner siempre nuestra fe en Dios. Jeremías dice tenía que hacer algo. Su delito fue profetizarle a un rey. Por eso es que estaba en la cárcel. Ese fue el delito. Porque Sedequías, el rey de ese entonces, quería que siempre le profetizaran lo bueno. Oh rey, Dios te colme de larga vida. Pero que llegue una profecía, Señor, te vas a morir. A ellos no le gustó esa profecía. Siempre quería lo bueno, que le profetizaran lo bueno. Entonces, Sedequías estaba ansioso por escuchar buenas noticias por parte del profeta. Pero lo que escuchó no venía del profeta, sino de Dios. El rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor, reinó varios años en Babilonia cuando sucedió esta situación con Jeremías. Y era el año 18 de su reinado. Ahora la situación del pueblo no era tampoco la más deseada que digamos. Según Jeremías 33, del 4 al 5, dice, ya vienen los babilonios, atacarán a Jerusalén. Cuando la ataquen, destruirán todas las casas y llenarán de cadáveres la ciudad. Los israelitas se defenderán y buscarán protección en los palacios de los reyes de Judá. Pero yo estoy muy enojado con la gente de esta ciudad. Los abandonaré y los destruiré, pues han cometido pecados terribles. Fíjense lo que Dios les dice a ese pueblo, que está bien enojado con ellos. Hermanos, no esperemos que Dios nos hable de esa manera. ¿Sí pusieron atención a la profecía de hoy, va? ¿Qué decía la profecía?
¿Se imaginan? No esperemos que Dios diga, ¿saben qué? Hasta aquí. No esperemos. Porque aquí Dios nos lo demuestra. Dice, yo soy el Dios de Israel. Yo fui quien crió la tierra y la puso en su lugar. ¿Verdad? En el versículo 2. Pero adelante en el 4 dice, ya vienen los babilonios. Atacarán a Jerusalén. Eso lo estaba ya revelando al profeta. No que iban a venir, sino que ya estaban en camino. Y él no los iba a detener. Porque él estaba enojadísimo con la gente de esa ciudad. Si esa gente se hubiese arrepentido, hermanos, a la profecía, y le hubiese pedido perdón a Dios, Dios no hubiese dejado que esa maldición le hubiese llegado a ellos. Pero no se arrepintieron. Miren, yo los destruiré, pues han cometido pecados terribles. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron a pelear contra los caldeos, dice otra versión, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Dios le revela a Jeremías que clame, fíjese, que no le dice ora, clama. Una cosa es orar, otra cosa es clamar y gemir. Dios no está diciendo, Jeremías, ven, dobla tus rodillas y ora. No, clama, clama a ver qué puedo yo hacer. Dice, fíjese que le dijo a Jeremías que clamara. Fíjese que no le dice que ore. O cuando yo tenga tiempo te voy a responder. Le dice, no le dijo Jehová así. Tampoco le dice piensa tú mientras yo pienso si te respondo o no. Sino que le dice que clame. Clama a mí ahora. Desahógate. Descarga tu clamor por esta ciudad. Sobre mí echa sobre mí echa sobre mí tus cargas y tu necesidad, que yo te responderé. Esta es una promesa viva, aún en nuestros días, para usted y para mí. Es una promesa viva, aún vive esa promesa. El Señor nos dice a nosotros hoy, clamen con agonía de corazón por su ciudad. Clamemos por la ciudad de Round Lake y por toda su gente, pero háganlo creyendo que yo les voy a responder. Tenemos que creerle a Dios que Él va a responder a nuestro clamor. Si de verdad amamos esta ciudad, tenemos que clamar por ella. Siempre que usted tenga alguna ansiedad espiritual, material o física, fíjese, acuda al que todo lo puede. ¿Quién es el que todo lo puede? Jesucristo, nuestro Dios. Hágalo desde el fondo de su corazón, que Él va a proveerle. Dios le dirá, yo te voy a responder. Él nos va a proveer. Él es Jehová Jireh. Y lo hemos vivido, lo hemos visto en algunos de aquí que han dado testimonio como Dios les ha proveído. Ahora, vayamos a otro tipo de voz que le agrada a Dios. Y es la voz de acción de gracia. Es una de las voces que Dios se goza en escuchar. Después del clamor que Jeremías hizo por la ciudad, Dios le responde de esta manera. Y lea conmigo Jeremías 33:6. Ahí mismo donde estábamos. Jeremías 33:6. Dice, sin embargo, más adelante les devolveré la paz y la tranquilidad y los haré disfrutar de una vida segura. Cuando ya hayamos pasado todo lo que hayamos pasado, hermanos, ¿qué nos promete nuestro Dios? Sanidad. ¿Qué más? Medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y
De verdad. Después de que hayamos pasado todas esas tribulaciones, mire, pero tenemos que tener una voz de acción de gracia. No sea que ya teniendo todo lo en abundancia nos olvidemos de lo que pasamos anteriormente. El versículo 7 dice: haré que vuelvan del país a donde fueron llevados prisioneros. A veces Satanás nos toma prisioneros, hermanos. Pero el Señor nos va a hacer volver. Aquellos que están prisioneros ahorita, el Señor los va a hacer volver, hermanos. Pero está en nosotros que clamemos para que ellos tengan esa libertad de poder regresar a Dios. Para que reconstruyan su ciudad y vuelvan a ser tan fuertes como antes. En otra versión dice: he aquí que yo traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré paz y verdad. Y traeré a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Este es el Dios que nosotros adoramos, hermanos, en el cual confiamos. Y les sigo leyendo el versículo 8 y el 9. Dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron. Y serán a mí por nombre de gozo y de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Hermanos, vamos a ser testigos de esto. ¿Cuántos quieren ser testigos de esto? Tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que decirle: Señor, clamo a ti. Yo sé que tú me vas a responder. Yo sé que tú me vas a levantar mi frente en alto nuevamente. Ya no caminaré agachado, avergonzado, sino que me vas a levantar con mayor fuerza, con mayor gozo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? ¿Sí saben qué quiere decir esto? Nada más y nada menos que muchos se darán cuenta que Dios es con nosotros. Aquellos que hicieron de menos este ministerio van a ver que Dios es con nosotros. Lo van a ver. Y dice que se van a espantar cuando vean todas las cosas grandes que Dios está haciendo con nosotros. Porque dice: y sabrán que clamaron a mí. Aquellos van a saber que nosotros clamamos al Dios que vive y reina para siempre. Y yo le respondí, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Fíjense lo que dice Jehová: porque el que a mí clama, yo le respondo. En los inicios del Antiguo Testamento, allá en el Éxodo, el pueblo de Israel clamaba a Dios cuando estaba cautivo. Ellos clamaban a pesar de que ellos eran sometidos a una esclavitud que no tenían ni voz ni voto. No podían decir: no, hoy no puedo ir a trabajar. Era obligatorio y sin paga. Pero ellos clamaban pidiendo ser libertados. Y Dios les respondió con un libertador llamado Moisés. Por eso hay que clamar en la situación, no importa la situación en cual nos encontremos, clamar a Dios. Dice que ellos pidiendo un libertador, ellos estuvieron cautivos en Egipto, donde tenían que trabajar excesivamente para producir ladrillos, siendo esclavizados cada vez más, tenían que producir más ladrillos. Pero también seguían clamando al cielo hasta que Dios a su tiempo les respondió, enviándoles el libertador que pidieron, a Moisés. Ellos pedían un libertador y Dios se los concedió. ¿Por qué? Porque clamaron a voz a cuello. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te sacaré con brazo fuerte de Egipto. Clama a mí y yo te voy a sacar de esos problemas. Pero clama a mí.
No te duermas. La voz de acción de gracias debemos elevarlas todos los días, que habiendo clamado a Dios, sabremos que Él nos va a responder. Él nos ha dado una respuesta en 1 Samuel del capítulo 1 al 10. Es una historia bien bonita. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Ahí vemos el clamor de Ana. Ella clamaba a Dios por un hijo. El sacerdote Elí la tuvo por borracha, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miren, el versículo 19, vayamos al versículo 19 para leerlo. ¿Ya tienen 1 Samuel? Versículo 1, verso 19. ¿Ya lo tienen? Ok. Verso 19 le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Glorifiquen a Dios, hermanos. Dice, a la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios, y después de eso regresaron a su casa en Ramá. Tiempo después, Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que Ana quedara embarazada, ¿verdad? Entonces Dios le respondió la petición. ¿A quién? ¿A quién le respondió la petición? A Ana. Él le concedió a Ana lo que ella le había pedido. Y Ana le dijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida a tu casa. ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron sus hijos lo dedicaron a Dios? ¿Cuántos de ustedes dijeron, Señor, yo dedico a mi hijo? Yo lo voy a traer todos los días de culto a tu casa. ¿Cuántos lo hicieron? Amén, gloria a Dios. Si leemos la historia de Ana, ella lo primero que hizo fue, le voy a dar unos puntos aquí, el primero que hizo fue presentarse ante Dios y clamar. Nosotros lo que debemos de hacer es presentarnos entonces ante Dios, venir a la iglesia y clamar a Dios. Porque dice que ella subió al templo. Ella subió al templo. Entonces tenemos que venir al templo y clamarle a Dios con una voz de acción de gracia. Decirle, Señor, gracias porque me trajiste con bien aquí a este lugar. Entonces lo vemos en 1 Samuel 1:10. Dice, Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios. Es la versión lenguaje actual. Dice, Ana estaba tan triste. Hay gente bien triste aquí en este lugar ahorita, en este momento. Por si lo hubiera, que si hubiese tristeza, clama con voz de acción de gracias a Dios. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice que Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. En otra versión dice que estaba amargada. ¿Verdad? ¿Cómo dice ahí? Amargada. De espíritu. Había una tristeza, hermanos, que solamente, como dijo un hermano, el que tiene un dolor de muelas sabe lo que es un dolor de muelas. Cuando yo veo a un hermano que tiene, ay, que me duele la muela, y si yo no he pasado un dolor de muela, yo no voy a saber el dolor que él tiene. Entonces, aquellos que han tenido una tristeza que ha llegado hasta amargar su alma, van a entender a aquellos que llegan aquí al altar a desahogarse con Dios. Porque decir, yo ya pasé por eso y yo te entiendo. Pero clama, sigue clamando que Dios te va a responder. Segundo, Ana reconoció lo que ante Dios somos. Ana recordó al sacerdote quién era ella y lo que estuvo pidiendo. En 1 Samuel versículo 1 del 26 al 27 le dice,
Ana le dijo al sacerdote: Señor mío, hace tiempo yo estuve aquí orando a Dios. Yo le pedí a este chamaquito que yo te traigo ahorita. Esta fue mi petición. Cuando ustedes vengan a la casa de Dios, díganle: Señor, o sea, gracias por la petición que te pedí, pero me la contestaste. Mira, aquí está tu contestación. A muchos Dios les ha contestado, hermanos. A mí Dios me ha contestado. Y yo le puedo decir: Señor, hace tiempo yo estuve aquí como sacerdote que Él es de nosotros, orando a ti, pidiéndote esto, y ya lo tengo. Ahora te lo dedico a ti. Hermanos, cuando le pidamos a Dios algo, que ese algo no nos vaya a quitar el agradecerle a Dios. Porque a veces pedimos cosas y a veces nos quita el tiempo para venir a agradecerle a Dios. El tercero, dice que Ana cumplió con Dios la promesa y el pacto que ella le hizo. Ahora, ¿qué promesa usted le ha hecho a Dios? Yo podría nombrarle algunos, como por ejemplo, a lo mejor le prometió a Dios fidelidad y ya no está aquí. A lo mejor le prometió puntualidad y siempre llega tarde. Son ejemplos, hermanos. A lo mejor usted le prometió un interés por estar en su casa y a veces viene y a veces no viene. O participación en su servicio. A veces queremos servir y a veces no queremos servir. ¿Qué le han prometido ustedes a Dios? Y no le han cumplido. Ana le prometió algo tan hermoso. Hermano, si él aclamaba por un hijo y Dios se lo concedió, y decirle: tú me lo das, yo te lo entrego, que esté a tu servicio todos los días de su vida. Aquella mujer que Dios le concediera un hijo, así: Señor, pues ya me lo diste, ese es mío. ¿Cómo que te lo voy a dar para atrás otra vez? Mire, Abraham, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que Dios le concediera un hijo a él? Y después que se lo concedió, ¿qué le dijo Dios? Entrégamelo, dámelo, dámelo, tráemelo. Quiero que él me sirva. ¿Ustedes qué harían, hermanos? Si te clamaron tanto por ese hijo, ¿se lo entregarían a Dios? ¿Se lo sacrificarían a Dios? ¿O le diría: Señor, déjame gozarlo aunque sea unos 100 años, ¿verdad? Y después te lo doy. Ana le pidió un hijo. Y si le estaba pidiendo un hijo, porque ella anhelaba tenerlo en sus brazos. Ella anhelaba verlo crecer. Pero ¿qué le dijo? Si tú me lo concedes, yo te lo entrego. Fíjese cómo Dios concede las peticiones de aquellos que no van para su propio beneficio. Señor, yo quiero una casa. Señor, concédeme una casa, pero no permitas que esta casa me vaya a quitar tu tiempo. Dame una casa que yo pueda solventar los gastos, que yo pueda con los compromisos que me estoy echando, pero que no me evite querer trabajar overtime para poder sacar ese pago. ¿Cuántos se lo han pedido a Dios así? Si no, es tiempo de decirle a Dios que si es algo que nos va a quitar el tiempo de buscar su rostro y su justicia, mejor que no nos lo dé. Preferible estar, como dijo el salmista, un día en los atrios de su casa que 1000 fuera de ellos, por querer pagar esa casa, ese carro o lo que le hayamos pedido a Dios. Antes, como testimonio, yo le rogaba a Dios que alguien se enfermara para que yo trabajara. Antes había overtime y si no había, hasta iba y le decía: oye, va a haber overtime tal día.
Apúntame. Pero qué bueno que Dios hace cambios en nuestras vidas, en nuestra forma de ver las cosas. Dice que Ana le hizo esa promesa y la cumplió. En 1 Samuel 1:11, ahí vemos esa promesa. Y le hizo esta promesa a Ana a Dios, al Dios Todopoderoso. Le dijo: yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca le cortaré el cabello. Como prueba que te pertenece, que va a servir en tu casa todos los días de su vida. Pero fue una promesa que Ana hizo. Ok, no me malinterpreten, jóvenes. Que diga: oh, mira, ahí dice que si yo me comprometiste con Dios, me tengo que dejar el pelo largo. El apóstol Pablo dice que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el pelo. Y por algo lo dijo. Porque solamente aquellos, si de verdad tú te vas a consagrar a Dios y de verdad te vas a servir, pero que no te vas a envolver con lo del que está en el mundo, no necesitas dejarte crecer el pelo, porque Dios es el que ve el corazón. Tu corazón. ¿Qué tan dispuesto está para servirle a Él? Número 4. Vemos lo que Ana, en su clamor de agradecimiento, dice que Ana nunca llegó con las manos vacías para darle gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes vienen vacíos a veces aquí a esta casa? Dice que ella nunca llegó con las manos vacías para darle gracias a Dios. Las gracias por una respuesta que Dios le contestó. Ana llevó al sacerdote una ofrenda porque Dios le respondió. Entonces ustedes pueden traer una ofrenda también. No estamos hablando de dinero, hermanos. De ofrendar su vida a Dios. De dar su tiempo a Dios. Eso es lo que Dios quiere de ustedes. Esa ofrenda es la que más anhela a Dios para Él. Ana, cuando llegó a la casa y vio cumplida su promesa, la casa de Dios, y vio cumplida su promesa, dice que llegó no con las manos vacías. Y le vayamos a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Ahí vemos cuando Ana fue al templo. Dice: Elcana le dijo. ¿Quién era Elcana, hermanos? Su esposo de Ana. Dice, le dijo a Elcana: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo, y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo, lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. Entonces, también llevó una ofrenda, un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina. Bueno, aquí vemos que también Ana trajo cosas materiales para el templo. Dice que trajo un novillo de 3 años, vino y 20 kilos de harina, cuando fue a entregar al niño al templo de Dios. Amén. Quinto, dice que exaltó el nombre de Dios. 1 Samuel 2:1 dice: Ana entonces dedicó a Dios este canto y le dio alabanza a Dios. ¿Cuántos vienen aquí y alaban a Dios? ¿Cuántos vienen aquí y adoran a Dios? ¿Cuántos vienen aquí y se postran en el altar dándole una adoración a Dios? Dice que Ana trajo alabanza a Dios. Dice que le dedicó este canto a Dios.
Dice, Dios me ha hecho muy feliz, Dios me ha dado muchas fuerzas, puedo taparle la boca a mis enemigos y estoy feliz porque Dios me ha salvado. ¿De qué enemigo estaba hablando Ana? De Penina, de que se burlaba de ella. Pudo taparle la boca. Ya nunca más se burló de ella. Dice que cuando subían a adorar, dice que la hacía llorar, porque ella no podía tener hijos. Y para un israelita, una israelita en aquel tiempo, el ser estéril era una maldición. Se sentían secas por dentro. Hermanos, hay gente que no puede tener hijos. En verdad no pueden tener hijos. Y a veces le llegan hijos cuando ya quedan embarazadas y le nacen enfermitos. ¿Será que Dios es malo, hermanos? Pregunto. ¿Será que Dios es malo? Hay un propósito en eso. Hay un propósito en eso. Si nosotros que tenemos hijos sanos, a veces no los sabemos conducir o guiar en las cosas de Dios. Ahora estas madres que anhelan tener un hijo y aparte de anhelarlo, a veces les llegan enfermitos. Hay una compañera ahí en el trabajo que no podía tener hijos y le nació una niña y le nació enfermita del corazón. Pero Dios tiene sus planes para con ellos. Ahí los pongo en sus oraciones. Pónganla en sus oraciones, hermanos. Para que Dios, ¿verdad?, en su misericordia haga algo ahí también. Dice que que Dios pudo taparle la boca a sus enemigos. Y estoy feliz porque Dios me ha salvado. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que la mujer se salvaría, ¿qué? Engendrando hijos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que la mujer engendrando hijos va a ser salva? Contéstenme. Ahora son hijos espirituales. Dice, nuestro Dios es único. Nadie se le compara. No hay quien pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Versículo 2. Alabe a Dios, hermanos. Alabe a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Cántele salmos, cántele himnos espirituales. Ahí donde se encuentra a veces su trabajo. Alaben a Dios con todo su corazón, en todo tiempo. En todo tiempo, en todo momento. Preséntese ante Él con un espíritu de servicio en agradecimiento. Vayamos a Jeremías 33:11 y con esto termino, hermanos. Jeremías 33:11 y con esto termino. En la traducción lenguaje actual, la palabra de Dios nos dice: y volverán a oírse las serenatas de los enamorados y los gritos de gozo y alegría. También se escucharán las alabanzas de los que van hacia mi templo llevando ofrendas de agradecimiento. Irán cantando: alabemos a Dios de Israel, alabemos al Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es bueno y nunca ha dejado de amarnos. Yo les juro que los haré volver del país donde fueron llevados prisioneros, dice el Señor. Y todo volverá a ser como al principio. Pónganse de pie.